Estado José Manuel Puente, PhD en Economía, profesor del IESA y también miembro del Senior del St. Anthony's College, Universidad de Oxford. ¿Cómo estás, José Manuel? Estás en Madrid en este momento, ¿no? Estoy en Madrid, Pedro, sí. Este semestre me toca clases en IE Madrid, pero regreso a casa en junio. Ah, bueno, nos vemos seguro, pero siempre Claro, muy pendiente del país porque yo te escucho también en otros programas y todo, y muy claro. cercano a lo que es la información que es importante, porque por más que estés afuera, sabes lo que está pasando aquí. En algunos casos opinan, se dice, y no saben lo que pasa en Venezuela, pero la matemática, la economía no tiene falla. Tú ves un indicador económico y eso es lo que es. Y eso es lo interesante de los economistas, los que manejan finanzas, de lo que pasa en un país, independientemente de las emociones de cualquier tipo. Quería empezar Claro, por claro. preguntarte, que manejas muy bien el tema de Chevron. No estamos diciendo si estamos a favor o no de unas sanciones donde Ujú, ninguno de nosotros tenemos ninguna injerencia. Porque ni que yo pida ni que vayas a ninguna embajada, nadie va a tener ninguna injerencia en que si ponen o no ponen las sanciones. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. Pero sí se puede correcto. analizar y pragmáticamente cuáles son las consecuencias para el país de ponerlas o quitarlas. Y por eso me interesa tanto tu opinión, por favor. Seguro, Pedro. No, no, por supuesto. Primero, yo sigo viviendo en Venezuela gran parte del año y salgo solo por razones académicas y hago seguimiento del país que me importa, el país que me duele, el país que quiero y el país donde quiero vivir el resto de mi vida. Muy Pero bien. bueno, Chevron, una decisión de Donald Trump, ciertamente, y de su gobierno, no del gobierno venezolano, pero que tiene impactos muy negativos, en mi opinión. Estamos hablando de que Chevron está produciendo entre 230 y 240 mil barriles por día, es decir, cerca del 25% de la producción petrolera venezolana es Chevron. Dos, es una fuente importante de ingresos fiscales para el fisco venezolano y sobre todo una fuente importante de divisas para actuar en el mercado cambiario. O sea, el contrafactual es que si Chevron no estuviera en Venezuela y no hubiéramos tenido esos dólares para actuar en el mercado cambiario, muy probablemente el dólar paralelo sería mucho más alto del actual. Sería 110, 120 dólares bolívares por dólar y gracias a la acción de Chevron y a los dólares que aportó para actuar en el mercado cambiario, el dólar está muy por debajo de eso, el paralelo. Entonces, claro, lo que está en juego es eso. Conclusión, la salida de Chevron, si no hay un sustituto, y con esto cierro la idea, que pueda producir lo que produce Chevron, sea una empresa iraní, sea una empresa saudí, sea una empresa española, estamos hablando de menor producción petrolera, 230, 240 mil barriles por día, menor crecimiento del PIB y muy probablemente una subida del dólar porque no tendríamos los dólares para actuar en el mercado eh, cambiario como hemos estado actuando en los últimos meses o años. Ujú. Bueno, entonces la proyección sería, porque vemos que el dólar, bueno, se mantiene en 65 con un spread con el dólar no oficial como en 20%. Ese BCB podría subir, como dices tú, a 110, 120 bolívares por dólar, el BCB. Bueno, sí, aquí hay dos mercados y existen, aunque no sean oficiales. Hay el no oficial y el oficial. El BCB, que es el oficial, está en 60 y tanto, El y otro no lo el no podemos decir. oficial, Ajá, sí, perfecto. está más alto, sí, está más alto. El tema es que los dos se moverían al no haber los ingresos que genera Chevron con esos 230, 240 mil barriles, habría un ingreso menor en divisas y en los dos mercados se podría actuar con menor fuerza y por tanto los dos subirían. Yo no voy a hablar entonces, de valores, pero tendría repercusiones sobre el nivel del tipo de cambio y sobre la inflación, sin lugar a dudas. Conclusión, sin Chevron podemos esperar un tipo de cambio más alto, sea el oficial o el paralelo, un crecimiento menor de la economía y por tanto una inflación mayor. Ya de hecho, vimos que una institución como la OBF publicó inflación para el mes de febrero, ¿podemos mencionarla? Es Sí, posible. sí, claro. Sí, y publicó esa fuente no oficial
una inflación para febrero anualizada de 117%. Ya estamos hablando de 3 dígitos y eso puede seguir empeorando de darse la salida como está Sí. planteada para el 3 de eh, Te abril de este año. una pregunta obligatoria, ¿entramos en hiperinflación? ¿Podremos entrar en ese camino? Pues esto lo están diciendo algunos analistas, ¿qué opinas tú? Bueno, yo eh, siempre defender a la política económica lo puede dejar uno mal parado, ¿no? Porque en verdad no ha sido el manejo macroeconómico de Venezuela en los últimos años no ha sido el mejor. Sin embargo, yo no creo que lleguemos a hiperinflación. Ya Venezuela vivió de entre el 17 y el 21 lo que fue la segunda hiperinflación más larga en la historia de América Latina después de Nicaragua y la única del siglo XXI. No, lo veo poco probable, pero en Venezuela uno nunca puede decir, nunca digas nunca, como se dice en inglés, never say never. Ujú, Y en principio no lo veo con alta probabilidad, pero nunca es imposible. ojalá. Mira, sabes que aquí hay mucha preocupación de todo lo que son los industriales y el sector comercio, turismo, todo. Hablo con mucha frecuencia con muchos de ellos y dicen que lo que más temen es el spread entre el dólar oficial no oficial, el que se dispare el bolívar dólar. Muchos tienen inventario y no queremos vivir como un escenario 2018. Se podría evitar, hay posibilidades de que Chevron de alguna manera Estados Unidos le dé eh, algún alivio, que puedan tener algún tipo de relación. Hasta el presidente de Venezuela lo dijo ayer, que querían negociar, porque, bueno, Claro, la claro. otra es una opacidad, volvemos a un trueque o opaco, volvemos a barcos invisibles y negociaciones con gente que yo no entiendo, estas sanciones lo que llevan es que se haga todo por el lado de lo que tienen sanciones o lo que pueden hacer negocio, no sé qué Claro, opinas con, tú. maletines llenos de billetes. No, totalmente opaco, gris, oscuro. Y hay algo que tú dices que es muy interesante, Pedro. Mira, los dos quieren negociar. Chevron quiere quedarse en Venezuela Ujú, y el gobierno quiere que se quede en Venezuela. Esa es la realidad. Independientemente del discurso que pueda dar cada uno como fachada. Entonces, en esas circunstancias donde Chevron se quiere quedar porque quiere seguir produciendo, porque está haciendo buenos negocios, porque está cobrando todavía una deuda que tiene el Estado venezolano con ellos, y el Estado venezolano está recibiendo 230, 240 mil barriles de petróleo al día, o ingresos, el aporte fiscal de Chevron, y está alimentándose el mercado cambiario en medida gracias a él, claro que le interesa al gobierno. Entonces sí, en ese contexto sería muy posible y muy deseable que a lo largo de los próximos 30 días se negocie alguna licencia alternativa. ajá, Lo que pasa es que, claro, el gobierno de Trump fue muy radical, porque recordemos que la licencia de Chevron le permitía, ok, tenía que salir, pero le permitía producir hasta el mes de agosto del año y 2025. un fall Y después down period, sacaron, un periodo de fall down que pueden salir como cualquier exactamente. Entonces hubo un cambio de los radicales en Washington y entonces ahora tiene que salir el 3 de abril. O sea, es una cosa increíble. En un mes es casi imposible poder desmantelar la sí, producción de una empresa tan grande y poderosa como Chevron. Entonces, sí, hay un espacio para la negociación y ojalá se dé porque le conviene a Chevron y porque le conviene a Venezuela. No estoy hablando de gobierno, no sé si estoy a favor o en contra o a favor de un presidente o de otro. Le conviene a Venezuela producir petróleo y convertir ese oro negro en bienestar para nuestra gente. excelente. Bueno, un placer hablar contigo. Vamos a ver si cuando vengas te vienes hasta acá, por favor, y tenemos más tiempo, por supuesto. Así que muchas gracias por la entrevista. No, encantado, Pedro. Por supuesto que iré. Un Igualmente. abrazo y un gusto hablar contigo. Igualmente, José Manuel Puente, y vamos a escuchar el tema de Dobby Gray con Drift Away.